Bien. El tema que vamos a tratar ahora son tumores gastrointestinales o gastroestromales, que son llamados GIST. El objetivo que es de esta clase, que es a partir de la elevada incidencia de tumores GIST, se pretende describir los hallazgos radiológicos para diagnóstico de estos tumores, así como hallazgos en todas las fases, tanto en la detección desde la parte ecográfica, la detección por tomografía, la detección con tomografía contrastada, la detección con resonancia y la detección con el PET scan o PET-CT. Los GIST, pues, son... Los GIST son tumores del estroma gastrointestinal, así son llamados. Son conocidos como tumores mesenquimales, no epiteliales, más frecuentes del tracto gastrointestinal, y se cree que proceden de un precursor de las células intersticiales de Cajal, normalmente presentes en el plexo mientérico. Los hallazgos radiológicos en el diagnóstico va desde los que nos van a dar mayores luces, mayor enfoque, mayor distribución, mayor expansión, tamaño, es la tomografía. Técnica de elección en el estudio de estos tumores. También, una vez identificado, se puede utilizar el PET scan o el PET-CT, que son muy sensibles a la detección de los GIST, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la disponibilidad de este tipo de estudio es muy limitada. En Perú, creo que solo lo tenemos en Lima, en algunos sitios, no en muchos. ¿Cuáles son las características generales de este tipo de tumores? Primero, su origen. Tienen un origen a nivel de la capa muscular propia de la pared intestinal. ¿Ya? Como es en una capa externa, la morfología de esta tumoración es de tendencia exofítica. Es decir, que este tumor crece hacia afuera de la pared intestinal. Su crecimiento es externo, por eso es que se le llama exofítico. ¿Ya? Por cuanto cuando se realiza la tomografía, lo que nosotros vamos a ver es una masa que parte de la pared intestinal con proyección hacia la cavidad abdominal. Este tipo de tumores pueden presentar ulceraciones hasta en el 50% de los casos. Los márgenes son bien definidos, los tamaños de presentación son variables, pueden ir desde pocos milímetros hasta por lo menos 30 centímetros de tamaño, si es que no es más. Cuando alcanzan un tamaño considerable, solo cuando son grandes, pueden presentar cambios focales, es decir, degeneración hemorrágica, degeneración quística, necrosis, pero esto cuando el tamaño es bastante considerable. Porque cuando son pequeños, normalmente lo vamos a ver como una masa netamente homogénea. Pero cuando son grandes, pueden tender a verse heterogéneos. Por ejemplo, acá tenemos una tomografía, ¿no? Donde es sin contraste, ¿no? O bueno, tiene un contraste ya, pero en fase nefrográfica, excretora. Y lo que vemos es, en este punto, este crecimiento exofítico, está creciendo hacia afuera esta masa, que a esto nosotros lo llamamos GIST. La localización. En el estómago es la localización más frecuente. Suponiendo un 2 a 3% de todos los tumores gástricos, hasta el 75% de los GIST gástricos ocurren en el cuerpo de la cavidad gástrica.
¿no es cierto? Porque tenemos fondo, cuerpo, antro. Entonces, el 75% van a estar en el cuerpo. La segunda localización más frecuente de los GIST es el intestino delgado, en concreto el yeyuno. Menos frecuentes, pero no se exime su presentación, es a nivel del esófago, colon, donde en estos casos, más en colon, tiene la tendencia de mostrarse como una tumoración retroperitoneal. Pero cuando esto ocurre, pues son presentaciones bastante raras. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? A nivel esofágico, este es el esófago y vemos que hay una tumoración de tamaño considerable, ¿no? Y que se va, tras la administración de la sustancia de contraste, porque este es un estudio contrastado, estamos viendo la sustancia de contraste aquí a nivel de la aorta, vemos que tiene una captación heterogénea, lo más probable es que esta lesión, por el tamaño, tenga algún tipo de degeneración, ya sea quística, ¿no? Hemorrágica o necrótica. Si nosotros lo vemos esta misma lesión en el corte sagital, vemos la tendencia hacia la región posterior, es decir, nos ocupa parte del mediastino o nos ocupa el mediastino medio, por decirlo así, ¿no? Entonces es una presentación también de los GIST. Los hallazgos en estudios varitados. Entonces, vemos, el médico primero encuentra a la palpación una masa que no tiene claramente la identificación de la probable dependencia. Entonces, lo primero que solicita es, vamos a pedirle un estudio varitado, ¿no? Y acá lo que es, como se va a observar un GIS, es como una masa intraluminal o a nivel de submucosa. Los márgenes normalmente de los GIST son bien definidos. Se pueden, ya les he dicho, asociar a ulceraciones, cavidades o fístulas. Es posible observar efecto de masa en la propia asa intestinal o en las asas adyacentes según sea el tamaño de la tumoración. Entonces, yo le hago un estudio varitado al paciente y veo que hay un área que no capta sustancia de contraste, ¿no? Lo pongo en el otro corte y tampoco veo que haya pase. La sustancia de contraste pasa, sí, pero pasa en forma irregular, porque hay un stop en este punto y eso correspondería a la presencia de el GIST. Nuevamente vemos, llega la sustancia de contraste, pasa, pero siempre vemos que hay un área que no pinta bien y miren cómo se va dibujando en este punto una masa de bordes bastante regulares, ¿no? Bastante definidos, no capta sustancia de contraste porque es varitado, es como que estoy pintando una pared, no estoy pasando algo en medio de la pared. Por eso es que se ve solo los rebordes. Ahora, eso es con un estudio varitado. Tras ese hallazgo, inmediatamente lo que se procede es a la solicitud de un estudio tomográfico. Masas de gran tamaño, hipervascular, se muestran, pueden ser heterogéneos si es que dentro de la lesión hay necrosis, hemorragias, degeneraciones quísticas y en algunos casos inclusive se pueden presentar calcificaciones. Estas ulceraciones y fistulación a la luz gastrointestinal son características de los GIST, ¿ya? Por el tamaño pueden generar efecto de masa desplazando órganos y vasos adyacentes.
No necesariamente los infiltran, pero sí los desplazan. Tiene un comportamiento más o menos como los linfomas, ¿no? Que el linfoma envuelve los vasos, pero no los infiltra, ¿no? En este caso igual vemos los vasos normales, pero por el efecto de masa propiamente de la tumoración existente. Cuando aparecer como masas endoluminales, como un pólipo, y son muy homogéneos. ¿Por qué? Porque por ese tamaño, normalmente no vamos a ver que hayan degeneración, necrosis, ni degeneraciones quísticas al respecto. ¿Por qué? Porque es como se van a ver, ¿no? Homogéneos, netamente. Eh, la presencia de una tumoración GIST puede conllevar a metástasis hepáticas y peritoneales. Esto básicamente por diseminación hematógena y por diseminación peritoneal. Vemos acá una imagen, ¿no?, de un estudio contrastado en corte sagital, cavidad gástrica, y miren este crecimiento exofítico de la lesión que tiene una captación heterogénea de la sustancia de contraste, porque lo vemos heterogéneo. Los bordes son bastante definidos y generan un efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. ¿Por qué? Porque las desplaza por el crecimiento y por el tamaño. Si esta lesión yo la traspaso y la pongo para que nosotros la veamos en un corte axial, vamos a ver toda esta lesión, ¿no?, dependiente de la pared gástrica y que, y que tiene, como dice la literatura, ese crecimiento exofítico. La heterogenicidad de la captación de la sustancia de contraste puede estar dada por estas degeneraciones quísticas o hemorrágicas, este, o necróticas que hemos ido mencionando. Seguimos viendo. Tenemos esta imagen, ¿no?, que es captadora de sustancia de contraste, media heterogénea, que la vemos acá, que también corresponde a un GIST, pero este GIST ya no es dependiente de pared de cavidad gástrica, sino es dependiente de asa intestinal delgada. Los crecimientos pueden ser asombrosamente llamativos. Por eso es que les habíamos mencionado que estas pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. Y como el crecimiento es exofítico, lo primero que vamos a ver es su expansión hacia las áreas adyacentes. Vemos acá, ¿no?, aparte que este paciente tiene calcificaciones vasculares, tiene una enfermedad aterosclerótica, vemos esta lesión de gran tamaño, heterogénea, captadora de sustancia de contraste. Visto desde extensión hacia la parte más inferior, llegando a la región pélvica. Y miren cómo desplaza a la vejiga. Esta es la vejiga desplazada por el efecto de masa producido propiamente por la misma tumoración. Y acá hay esta masa, ¿no?, en un corte. Este es un corte axial, un corte sagital, un corte coronal, la marcada heterogenicidad de esta lesión tumoral de predominio sólido con probable degeneración. ¿Alguien me puede dar algún alcance más que se pueda ver en estas imágenes que nosotros estamos presentando? ¿Algún voluntario? Yo, doctor. Sí, dime, te escucho. ¿Cómo te llamas? Milagros Tuso. Ujú. Dime, Milagros. En la masa que estaba señalando, me parece que hay también áreas
como quísticas y también parece que hay un infiltrado en un segmento del hígado también. ¿Qué segmento sería? El segmento 7. Segmento 7. ¿Están de acuerdo todos con segmento 7? ¿Te refieres a esta imagen? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Correcto. Entonces, ¿correspondería esto a una probable metástasis hepática? ¿No? Muy bien. Déjame apuntar tu nombre. Ya. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Milagros Tuso, doctor. Milagros Tus. Perfecto. Sí. Listo. Sí, muy bien, muy buena observación, ¿no? Porque en el examen también podemos poner unas imágenes similares y decir cuáles son los hallazgos y ustedes lo escriben, ¿no? Allá tumoración tanto y secundarismo. O con metástasis puede ser peritoneal, o puede ser hepática, o qué sé yo. Muy bien, muy bien. Acá vemos dos imágenes diferentes. ¿Alguien podría describirme el lugar de la lesión? ¿Dónde se encuentra el GIS? Doctor, se ubicaría en nivel de Mauricio Tapia. ¿Cómo estás, Mauricio? Dime. Se ubicaría a nivel del hígado, en la parte superior, esa ¿Vemos a parte esto de acá? negrita. Sí, sí. Ya. Esto es la vesícula. Ah, me equivoqué, perdón. No, no, no te equivocaste. Hiciste una buena observación porque probablemente tus compañeros tampoco lo sabían. Esto de acá es la vesícula. ¿Alguien más? Ah, al lado de la vesícula aparece esa masa en la parte blanca, eso me llama la atención. Esto de acá. Doctor, sería más o menos en la segunda porción del duodeno. Segunda porción del duodeno, ¿te refieres a esto de acá? Sí, doctor. Ujú. Acá. Correcto. Acá vemos una lesión que es muy homogénea. Por el tamaño no estamos viendo, como en el caso anterior, la heterogeneidad de una lesión por su tamaño. La vemos que es pequeña y la vemos que es homogénea, ¿no? La vemos que es homogénea. Y algo más que llame la atención en esta imagen. Algo por ahí de repente está escondido o nada más. ¿Nos podría dar una pista, doctor? Más o menos. Ujú. Claro. Hay una lesión que representa secundarismo. A pesar de ser una lesión pequeña, el GIS pequeño, pero ya genera una lesión hipodensa. Y ya dijimos dónde podrían ser las metástasis y por qué vía es que se transmitiría. Entonces, sabiendo cuáles son las vías y cuáles son los órganos afectados, ¿dónde podría estar la lesión?
Usted mencionó que había metástasis de GIS en peritoneal. Ya, Doctor, ya. ¿podría estar en el estómago? No, porque recuerda que el GIST es un tumor que por excelencia tiene predominancia de localización gástrica. Al formarse en las capas superficiales, el crecimiento del tumor va a ser hacia afuera. Por eso hablamos de crecimiento exofítico. Por eso es que las metástasis son hacia órganos adyacentes por vía hematógena. Entonces, encontrar una metástasis dentro del mismo, de la cavidad gástrica, no, no sería el caso. No sería el caso. ¿Por qué? Porque este crece hacia afuera. ¿En el hígado, doctor? Hígado, ok. Miren esto. Sí, esa parte. Una lesión hipodensa muy sutil que podría pasar totalmente desapercibida. Y que uno lo mira con detenimiento y dice, ah, espérate, claro, tienes razón. Acá hay una lesión hepática. Independientemente, ya el ojo les ha jalado a esta lesión de acá, ¿no? Dice, espérate, ahí hay algo. Entonces, si yo sigo la anatomía de las asas intestinales como tal, sigo la anatomía de la pared gástrica normal del duodeno y de repente digo, espérate, ¿y esto de acá qué es? ¿No? Eso no tiene relación. Hay algo que está creciendo ahí y ya llegan a identificar lo que es anormal. Entonces, esto no es normal, acá hay algo. Ya la identificación de por sí y la localización topográfica de dónde se encuentra, pues como catedrático a mí me deja mucha satisfacción porque entiendo que ustedes están entendiendo y están reforzando la parte anatómica y eso es importante. Podemos sospechar de algo, pero es que no están familiarizados tanto en ver la tomografía, por eso es que a veces uno dice, espérate, ¿y esto de acá? Pero recuerden las clases que vimos cuando se iban bajando los cortes de tomografía para poder identificarlos. Entonces, esto de acá correspondería a la vesícula, ¿ya? Pero están muy bien las intervenciones. ¿Cómo te llamas? Tu nombre del que dio la identificación del tumor. Ah, Carlos Paredes, doctor. Carlos Paredes. ¿Y quién encontró la metástasis hepática? Ah, Milagros, doctor. Milagros Tuso. Milagros Tuso, ya van 2 participaciones. Ya está muy bien. Bien. ¿Y qué habrá pasado acá? ¿Qué es lo que identifican? Los escucho. Doctor, ¿me escucha, doctor? ¿Mm? Fuerte y ¿Me claro. escucha? Ya. Bueno, yo evidencio ahí un compromiso bastante grande, la verdad, que Ujú. podría mencionarse el mesenterio y también secundarismos a nivel del hígado. Ya, claro, se ven, ¿no? Se ven las múltiples lesiones hepáticas, pero solo será en hígado, El mesenterio también, bueno, ¿no? Hay una manifestación muy marcada por el tamaño de la lesión y vemos lesiones de características símiles que no pertenecen a la lesión en conjunto, pero que están generando metástasis, ¿no? Entonces acá también las encontramos
a nivel hepático, ¿no? Entonces, esto es las manifestaciones de una tumoración GIST, ¿no? Lo que es gastrointestino, o tumoraciones gastrointestinales o gastroestromales. Entonces, nunca se olviden que este tumor que es frecuente, su crecimiento es exofítico porque sale de la pared más superficial y crece hacia afuera. Ya cuando vemos este tipo de lesiones, obviamente, pues, resecarla, muy difícil. Secundarismos, ya los oncólogos harán su tarea en ese caso para poder hacer la demencia. ¿Cómo te llamas? Christian Lyme, doctor. Christian Laime. Y se decide pedir resonancia magnética. Se le hace una resonancia magnética en estos pacientes. ¿Y qué secuencia será? Tenemos secuencia ponderada en T1, secuencia ponderada en T2, secuencia ponderada en estos casos en STIR, difusión. ¿Qué secuencia ustedes creen que son? Porque sí les he enseñado secuencias, ¿eh? Doctor, sería T2, líquido brillante. Excelente. ¿Cómo te llamas? Mauricio Tapia. Mauricio Tapia. Claro, yo veo cuerpo vertebral, veo acá médula espinal y lo que está alrededor es el líquido cefalorraquídeo. Entonces automáticamente digo secuencia ponderada en T2. ¿Y por qué en la tumoración veré la hiperintensidad heterogénea, que es por partes, con una distribución aleatoria? ¿Por qué se verá así? Porque hay un líquido normal. ¿Y eso representaría qué? ¿La irrigación, doctor? No. Eso representaría la degeneración. ¿Saturación grasa? No, porque acá está Degeneración quística. la degeneración quística. ¿Y por qué la degeneración quística? ¿Qué es lo que tiene un quiste? Líquido. Líquido. ¿Y el líquido en T2 qué pasa? Se vuelve brillante, se vuelve hiperdenso. Se vuelve hiperintenso, brilla, ¿no? Sí. Brilla. Entonces veo que hay degeneración quística, por eso es que se ve hiperintensidades múltiples en la lesión, lo que me hace ver, y digo, es un GIS en secuencia ponderada en T2 con degeneración quística. ¿Y qué más me llama la atención en estas resonancias? Mm, Se ve a nivel del lóbulo hepático derecho eh, también una lesión, doctor. Lesión que correspondería a una Metástasis. Metástasis. metástasis, ¿no? Ok, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo se llama el compañero que dijo en T2? Ah, Tapia Carrillo, dije en T2, pero eso fue la primera vez que lo dije. Ya. ¿Cómo te llamas? Pepe Carrillo, así. No, Tapia Carrillo, Mauricio.
Ah, Mauricio. Ah, ya, Mauricio. Ok. ¿Y el que habló de la lesión hepática? Carlos Paredes, doctor. Carlos Paredes 2. Muy bien. Perfecto. Entonces, sí, pues, ¿no? Vemos que hay una imagen de hiperseñal. ¿Por qué? Porque la hiperseñal o la hiperintensidad siempre va a estar en relación a los tejidos adyacentes. Pero pregunta, me dice que me dice que está en el lóbulo hepático derecho. ¿En qué segmento? Segmento 5. Segmento 5, ya, segmento 5. ¿Por qué? ¿Cuál es tu parámetro, tu límite anatómico para decirlo? ¿Mm? El Los escucho. ligamento falciforme para dividir. Ya, hay el ligamento falciforme que divide. eh, dere- en, los 8 segmentos, derecho izquierdo. Mm. A ver, alguien que pueda apoyar esa teoría o mejorar la intervención. Divide el lóbulo izquierdo del lóbulo izquierdo, doctor. El lóbulo izquierdo del lóbulo izquierdo. Ah, del lóbulo derecho. Pero no, lo que nosotros aprendimos fue la clasificación de Coinaut. Para tomografía es lo que se utiliza. ¿Quién te divide? ¿Ven acá inferior? No. La ¿Vena vena corta, hepática doctor? media. Tampoco es la porta. Tenemos 3 ramas. Hepática. Hepática ¿Cuál? media. No. Ya estamos adivinando. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Mm? Entonces nos obliga a hacer un Las, repaso. las, las, las 3 ramas eran vena hepática derecha, hepática media y hepática izquierda. Ya, ¿y cuál dividiría el lóbulo hepático derecho del izquierdo? La hepática media. Mm. Mm. Vamos a regresar entonces. Ahorita lo vamos a remarcar claramente con una pequeña gráfica, ¿ok? Entonces, vista la lesión, se le somete al PET-CT. Este PET-CT trabaja con trazadores. Estos trazadores se utiliza el FG18, ¿ya? Que va a captar directamente a la lesión tumoral. Y esta lesión tumoral se va a alimentar de este FDG18 generando ¿por qué? Porque es básicamente glucosa. Y la glucosa la va a captar rápidamente la lesión, la tumoración. Y se le hace primero una toma donde a este paciente se le realiza una gammagrafía en conjunción con una
tomografía, donde ya nos muestra que hay una captación y en el PET es totalmente característico el brillo de la tumoración del lugar específico. Por eso dicen que este tipo de estudio del PET del PET scan es muy, muy sensible y específico para los GIST. Lamentablemente no está muy al alcance de todos. Entonces, vena hepática izquierda, ¿no? ¿Qué me divide la vena hepática izquierda? ¿Qué me divide? El La vena segmento hepática. derecho y izquierdo. Claro, derecho, izquierdo. ¿Ya? Entonces, la parte topográfica es muy importante. Segmento 7, segmento 8, segmento 4 y segmento 2. Vamos avanzando. A medida que vamos bajando, van apareciendo nuevos segmentos. Seguimos con el 7, pero miren el corte, acá es un poco más abajo. 7, 8, 4. 2 por 4, 8. Listo. Segmento 1 va apareciendo acá. Seguimos bajando en la 3. Vena hepática izquierda. Me va a dividir en derecho, en izquierdo. Acá por el tipo de corte vamos viendo 7, 8, 4, ¿no? El 1 se va viendo más marcado y 2. Pero ya el 2 entra en la transición porque ya se va perdiendo y lo que vamos viendo es 7, 8, 4 y va apareciendo el 3. El 1 lo seguimos viendo. Seguimos bajando y ya dejó de ser el 7 y aparece el segmento 6 porque el 7 es más posterior y más. En realidad es más posterior. El 5, el 4 ya se va perdiendo. El 3, el 1. Y acá, a medida que vamos bajando, más es en el 6, es el 5, y ya, pues el 1 y los otros tampoco ya no se visualizan. Entonces, la parte topográfica de la ubicación de las lesiones es totalmente importante, chicos. Lo tienen que siempre aplicar, practicar, porque la mente es frágil y uno se puede olvidar cosas. En la siguiente clase lo que vamos a hablar es básicamente de pancreatitis, los criterios, porque normalmente ustedes creo que manejan Baltasar, ¿no es cierto? Para la parte clínica. Y en tomografía también se utilizaba Baltasar. Increíblemente a la fecha, a pesar de que se les dice que ya Baltasar no es para las clasificaciones de pancreatitis, por ahí algunos colegas la siguen usando, pero ya es criterio de cada uno. Importante es estar siempre a la vanguardia de la tecnología y del conocimiento y de los cambios que se van dando, ¿no? Por ejemplo, así como en clínicas ustedes tienen las nuevas guías de diabetes, nuevas guías de hipertensión, nuevas guías de colagenopatías, nuevas guías, porque eso se va actualizando todos los años. Lo mismo ocurre en radiología. Aunque las guías no se actualizan año a año, pero hay cambios y esos cambios se tienen que aplicar. Entonces, lo que antes se llamaba criterios de Baltasar, que incluían solo estos de acá, hoy se subdivide pancreatitis como una. Los criterios de Atlanta, puestos desde hace 12 años ya, increíblemente, ¿no? Y que algunas cositas van cambiando de repente solo por el año, ¿no?
pero subdivide en pancreatitis edematosa intersticial, que es el PEI, y la pancreatitis necrotizante. Entonces, son dos cosas que se tienen que tener en cuenta y que las vamos a ver en la próxima clase. Entonces, como conclusión, los tumores del estroma gastrointestinal pueden originarse en todo el tracto gastrointestinal. Si bien hemos visto que la presentación más frecuente es en la cavidad gástrica, que se sigue de intestino delgado, hemos podido ver que también puede presentarse en esófago, que también puede presentarse en duodeno, que también podría presentarse en todas las partes del tracto gastrointestinal, mesenterio, epiplon, retroperitoneo, qué sé yo. Es la neoplasia mesenquimal más común del tracto gastrointestinal y se define por la expresión de KIT, receptor de membrana para el factor de crecimiento de tirosinquinasa. Fundamental para distinguir los GIS de otros tumores mesenquimales y determinar su tratamiento quimioterápico. Las características radiológicas de los GIS varían según el tamaño del tumor y el órgano de origen, que también ya lo hemos visto. Hemos mostrado todas las imágenes de cómo se ve cuando el tamaño es muy grande y cómo se ve cuando el tamaño es muy pequeño. Como la mayoría surge de la muscular propia del estómago, de la pared intestinal, ya hemos definido que su crecimiento es exofítico, hacia afuera, que según su tamaño pueden presentar necrosis quística, degeneración quística, necrosis o hemorragias. Han visto que en la evaluación de las respuestas al tratamiento con imatinib, los hallazgos a tener en cuenta son el tamaño de las lesiones y la densidad de las mismas. Entonces, mucho va a implicar o va a tener que ver el tamaño de la lesión y las degeneraciones que ésta pueda presentar. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, en la clase siguiente vamos a ver pancreatitis y probablemente también tumores renales. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas... Doctor, una consulta. Sí, dime. Siempre se empieza con los estudios No, ¿Variados? No sí, necesariamente. No necesariamente, Mauricio. Muchas veces, si nosotros encontramos la lesión por vía ecográfica, se le pide una ecografía abdominal al paciente. Lo que nosotros vemos es una masa y que al ponerle Doppler vemos que tiene de relativa vascularización. Inmediatamente lo que nosotros vamos a ordenar es que se le haga una tomografía contrastada. Se le hace la tomografía contrastada y tienes la evidencia de la lesión prácticamente. En algunos va a depender mucho del especialista que lo evalúe al paciente y que solicite. De repente es una lesión que se encuentra a nivel esofágico y el paciente hace la referencia que por el tamaño de la lesión siente que la comida se le queda, que no pasa bien y probablemente el clínico vaya a pensar en una acalasia. Entonces, si pienso que eso puede ser una acalasia, sí le voy a pedir un estudio varitado para identificar la punta del lápiz en la porción más distal. Pero si en el caso no, que no sea o no se tome en cuenta como un diagnóstico diferencial a acalasia, probablemente le soliciten una ecografía en primera instancia. Pero yo se los pongo a disposición, ¿por qué? Porque todos estos son métodos diagnósticos por imágenes que nos van a hacer la identificación de cualquier patología. ¿Alguna pregunta Doctor, más?
Pero si ya sale con la tomografía con contraste, ¿para qué se necesita el PET? La tomografía electrónica positronés. Eh, ¿Por qué utilizar el PET? Porque cuando se tiene una lesión que puede ser de tamaño mediano, sin degeneración, y tú utilizas y quieres tener la certeza de que lo que tú estás viendo es un GIST, puedes solicitar el estudio. Y también ese GIST, ese PET te va a servir para identificar metástasis muy pequeñas que tras la administración de la sustancia de contraste tal quizá no las visualices y los puedas pasar como estudio normal. Lo que en el PET no va a suceder, porque a la metástasis va a captar el radiotrazador y vas a poder hacer una identificación mucho más oportuna si es que hay un secundarismo, ¿no? O sea, te ayuda en tumoraciones pequeñas, las No, homogéneas. también te ayuda en tumoraciones grandes, porque es captadora del radiotrazador. Te ayuda en ambas, pero principalmente en las grandes secretarías por tomografía con contraste. Si yo tengo una ampliación, un secundarismo, una extensión de la enfermedad, yo voy a poder identificarlas y que son muy pequeñas o poco visibles tras la administración de la sustancia de contraste en un TEM, lo voy a identificar con el PET. Ah, ok, doctor. Ah, doctor, para el examen solo van a entrar estas imágenes, ¿verdad? No, Ah, rayos.